A grabar, toca poner a grabar. Sí, ya lo acabo de poner, Santiago. Sí. Ah, listo. Bueno, Adelante lo vean. acá les comparto pantalla para arrancar. La idea es que sigamos con el itinerario que teníamos, entonces hoy nos toca Word2Vec, precisamente, según el cronograma. Lo preparamos con Diana, hay bastante material. Yo voy a usar la presentación de Manning porque pues no quedó tiempo para más. Y además es muy buena presentación. Saltaré algunas cosas también de lo que él menciona y colocaré otras, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo creo que el seminario de hoy vamos a discutir una parte teórica, muy teórica, digámoslo, del algoritmo que está la lógica que está por detrás de la representación de probabilística más que probabilística, la representación distribucional que llaman, de las palabras de un corpus, pero quería comentarles como otros asuntos, como para que tengamos la noción de ellos. A ver, que se me hizo el cursor. Ya lo vi. ¿Sí pueden ver bien o aumento la presentación? Ahí se ve bien. Listo, entonces este es el plan que él plantea en esa sesión, que es primero pues, rápidamente pasar por la noción de significado del lenguaje humano, las diferentes posturas que pueden haber sobre cómo entendemos el significado y cómo se va a entender en el algoritmo, cómo se va a entender en el algoritmo que planteaba Nikolov. Vamos a empezar a ver la parte del algoritmo, que es la introducción a Word2Vec, que es más la lógica, no el algoritmo, no la implementación. Aquí lo que yo les voy a presentar no va a ser respecto a la implementación, sino la lógica. Y Diana nos va a hacer una presentación respecto a la implementación de esta lógica, ¿listo? Posiblemente hay harto material, entonces posiblemente no alcancemos a terminar todo hoy. Yo les quería comentar si es posible reunirnos en 8 días para continuar, ya que hemos, digamos, preparado la parte gruesa y podríamos reunirnos en 8 días si ustedes también pueden, obviamente. Sí, hay una cosa, Juan Guillermo. Santiago ahorita como es el que está organizando el Meet, el programa, pues yo Sí. le dije que lo programamos exactamente cada 8 días por si se tocaba hacer eso. Y pues en caso dado de que alcancemos a verlo todo en una sesión, pues cancelamos la siguiente. Pero originalmente está así. Listo. Lo digo también por el horario que pues cada uno se agenda y de pronto ya dentro de 8 días estaban agendados para otra cosa, pero pues si pueden, bacán. Listo, entonces, la idea, este dibujito no lo voy a explicar. Voy a saltarme cositas para irnos al grano, pues básicamente la cantidad de información obviamente que se ha generado, ¿no? Que hemos generado como seres humanos es inmensa en términos a través del lenguaje, sobre todo. Y es fundamental esto, digamos que a pesar de ser rápido, quiero mencionarlo, y es cualquier conocimiento humano que generemos lo hacemos a través del lenguaje humano. Entonces, ciencias humanas, ciencias naturales, cualquier otra cosa, incluso lo que no cabe dentro del esquema universitario, también es generado a través del lenguaje humano. Es decir, nosotros aprendemos el mundo es a través del lenguaje humano y cuando lo bajamos al lenguaje humano es cuando más lo comprendemos. Eso es clave en términos de hasta frases que decía Feynman de que solo cuando uno puede explicarle algo a alguien en términos que esa persona lo pueda entender, es que uno también lo ha entendido. Y si no lo puede explicar, pues obviamente están faltando cositas por entender. Entonces, eso como que pone el lenguaje humano en un patamar diferente a otros mecanismos por los cuales aprendemos el mundo, y puede ser también la experiencia sensible. Pero bueno, muchas cosas son atravesadas por el lenguaje. Incluso, me parece genial esta idea que él resalta, y es el hecho de que, aunque vivimos en un mundo de redes complejas, redes tecnológicas, redes sociales, etcétera, pues eso no es nuevo. La idea de la red realmente es tan vieja como la generación del lenguaje humano.
claro, la red, el ser humano ha generado una red a través del lenguaje que no es tan veloz como las de hoy día, no es tan veloz como la red telefónica, ni la de Elon Musk allá en el espacio, pero es una red que es muy, muy robusta porque se mantiene en el tiempo y en el espacio. Entonces tiene unas propiedades bien interesantes, a pesar de que no es tan tangible como esas otras redes. Con excepción de la escritura. La escritura ha sido uno de los mecanismos más básicos en donde nos ha permitido interactuar como nodos de esa red, incluso cuando ya no estamos, ¿no? Entonces es una red que es tan robusta que el nodo puede dejar de existir, el ser humano puede dejar de existir, pero no el nodo, más bien. El nodo se mantiene si ese pensamiento fue materializado, ya sea en un libro o en otras formas de condensar el conocimiento. Entonces, fundamentalmente, dado la importancia del lenguaje humano, la pregunta que se han planteado los lingüistas y los filósofos es, bueno, ¿cómo es que nosotros asociamos significado a las palabras? ¿Cómo es que nosotros logramos codificar lo que entendemos del mundo en palabras? Y en ese sentido, como para colocar el problema que se pretende resolver o se pretende más bien acercarse, aproximarse a través del Word2Vec, está el hecho de que varias definiciones existen del significado. Entonces, una es que el significado de algo es la idea que es representada por una palabra, una frase o un fragmento de un texto. Es la idea. Entonces, ahí ponen el significado como la idea, pero la idea pues depende de cada persona, ¿no? Entonces no es un significado como tan concreto para poderlo, digámoslo, buscar entender en un computador. No es tan bien definido en términos de que un computador lo pueda entender. Otra de las formas en que se ha tratado de entender el significado es que el significado no es la idea que es representada por una palabra, sino es la idea que una persona desea expresar. Y para eso va a usar palabras o signos, símbolos. Entonces allá vemos la diferencia entre los dos conceptos que ahí se plantean. Es la intención de lo que una persona desea y la otra es de una forma mucho más amplia, ¿no? Es la idea que es representada por una palabra, que puede ser compartida por una comunidad o no necesariamente. Entonces acá... Oye, una cosa. Dale. Digamos, a mí me parece interesante que hace poco Jan LeCun dijo una cosa muy bacana. El man decía que el lenguaje es una representación imperfecta, incompleta y de bajo ancho de banda a una serialización, un protocolo de serialización para estructuras que uno llama pensamientos. O sea, me parece bastante interesante cómo el man habla sobre el lenguaje de esa forma. Claro, mira que también lo pone como en términos de red, ¿no? Un ancho de banda bajo, poco ancho de banda. Y yo creo que lo asocia también es a que es lento. La transmisión de información a través del lenguaje es lenta, toma tiempo. Entonces, pero no por eso quiere decir que sea menos robusta ni menos útil. Todo depende del grado de ansiedad que uno tenga. Listo, otra forma, una más compleja y más abstracta. No sé por qué acá no se compartió, pero una más compleja y más abstracta es que el significado es la idea que es expresada por una obra de arte, básicamente una obra literaria, una obra de arte, una pintura, o sea, es mucho más abstracta ahora esta noción de significado. Entonces, realmente la noción de significado que se va a tratar en el algoritmo de Word2Vec o de cualquier otra representación distribucional va a ser una noción mucho más cercana a los lingüistas de cómo los lingüistas piensan el significado. Y en ese sentido, ¿ellos qué hacen? Ellos usualmente lo que hacen es establecer ver el significado como la relación que existe entre el significante y el significado. ¿El significante qué es? El significante en este caso es precisamente el símbolo que nosotros llamamos palabra. El conjunto de grafos que pueden ser interpretados de forma en una lengua, digamos, pueden ser interpretados en una lengua por un hablante de esa lengua, y que ese es un conjunto de grafos de curvas raras, que llamamos letras, termina teniendo una relación con un objeto en el mundo real. Entonces, los lingüistas piensan el significado es como la relación que se establece en un objeto real, por ejemplo, una casa que está hecha de concreto, 4 pisos, y la palabra casa como tal.
que es un símbolo de 4 letras, y depende mucho de la lengua, ¿no? El símbolo cambia dependiendo también de la lengua. Entonces, esa relación que se establece es lo que vamos a decir que hay que podemos hablar de un significado de una palabra. ¿Listo? Entonces, a través del símbolo denotamos un objeto, denotamos lo que pensamos de un objeto. Y es esa noción la que vamos a ver cómo se codifica en términos de correlaciones estadísticas. Antes de pasar a la siguiente parte, lo que quería comentar es que varias aproximaciones se han hecho, sobre todo, bueno, desde los 50, esto es una idea vieja, esto viene desde los 50, y que realmente esto es más viejo, la idea de los 50 es otra, pero lo que quería decir es que varias aproximaciones han existido para empezar a codificar el significado que nosotros tenemos de las cosas, también dependiendo mucho de la lengua. Y una de esas es precisamente lo que se llama una ontología. En este caso, pues se presenta WordNet, que es la ontología que se construyó en los 90 para el inglés. Y lo que es una ontología básicamente es poder establecer las relaciones, la mayor cantidad de relaciones posibles que existen en la lengua entre las palabras que vamos a incorporar en esa ontología. Entonces, en este caso, WordNet es muy buena porque se ha codificado por seres humanos las relaciones, por ejemplo, de sinonimia que existen entre diversas palabras, que son relaciones, digámoslo, horizontales. Yo lo veo como todos los sinónimos están al mismo nivel y cualquiera de ellos puede bien ser el símbolo que representa la idea. Y la relación de hiperonimios, que es una relación más fundamentada basada en la pregunta, esta palabra es por ejemplo, carro es un automóvil. Entonces, cuando decimos que sí, empezamos a tener una relación jerárquica vertical, ya no tan horizontal. Porque automóvil puede ser una categoría mucho más amplia, puede ser un símbolo que representa muchos más objetos en el mundo real, mientras que carro puede ser una especificación un símbolo que especifica ya no toda esa cantidad de objetos, sino unos muy particulares dentro de ese conjunto. Entonces hay una relación jerárquica, ¿no? Una es como más genérica que la otra. Y en ese sentido, pues entonces se hizo un esfuerzo enorme en los 90 de construir WordNet, y se ha hecho un esfuerzo consecutivamente para construir otras ontologías en diferentes lenguas, incluso para campos semánticos específicos como medicina, industria automotriz, incluso hasta el mismo desarrollo de código tiene su ontología. Y eso pues nos permite de alguna forma empezar a ver o tener ciertas herramientas para desambiguar, digamos, la forma como hablamos o escribimos en una lengua. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la palabra good. Podemos sacar el conjunto de sinónimos de esa palabra en esa lengua. Entonces está bien, está bondad, está comodidad, está buen trato, todos estos son sustantivos, pero también ese mismo símbolo puede ser entendido como un adjetivo, y entonces si es entendido como un adjetivo, los sinónimos de ese adjetivo van a ser ligeramente diferentes, así es entendido como un sustantivo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, estimable, honorable, respetable, serían los sinónimos, pero también puede ser entendido como un adverbio, y entonces en ese sentido, ese mismo símbolo va a tener otros sinónimos diferentes, otras palabras sinónimas diferentes. Entonces, este tipo de relaciones son las que se codifican en esa ontología, en términos de relaciones de sinonimia. Por otro lado, tenemos relaciones de hiperonimia, y acá precisamente hacen el ejemplo con la palabra del panda, no de la librería, sino del oso. Acá sacan las otras palabras que jerárquicamente se relacionan con panda. Y por ejemplo, vemos acá, esta no sé qué es, pero por ejemplo vemos que la palabra carnívoro es mucho más genérica que panda. Mamífero, vertebrado, esto no sé qué es, animal, organismo, ser viviente, ser vivo. ¿Listo? Entonces vemos cómo hay otras palabras que también tienen una relación con esta, pero es una relación más jerárquica. Juan Guillermo, con una nota, no sé si puedo.
Claro. En la parte donde está la sinonimia, también está contenida la polisemia, es decir, la cuarta fila de sustantivos es un significado distinto de bien, no es bien en cuanto a bienestar, sino que es bien en cuanto a producto. Commodity es producto, ¿no? Y trade good es bien de mercado. Es decir, ahí tienes sinónimos de las distintas acepciones o significados que puede tener el mismo significante. Exacto, buena, claro, ahí se usa commodity como un inmueble, ¿no? Un bien Pues es un inmueble. producto, ¿no? Es un bien de mercado. Ajá, sí. Sí, total. Ahora sí que... Listo. Entonces, exacto, polisemia. Creo que ahí faltaba mencionar y falta como tener en cuenta que la palabra exacto puede significar diversas cosas, no solo por sus sinónimos, sino que en diferentes contextos se significa diferentes objetos del mundo real, más bien. Listo. ¿Qué pasa con estas antologías? Estas antologías son muy buenos recursos. Digamos que Manning lo dice como muy chistosamente. Estas ontologías son como la navaja de MacGyver, que puede resolver muchos problemas prácticos en el día a día, pero se quedan cortas, tienen sus limitaciones muy fuertes. Entonces, aunque es un gran recurso, el problema que tiene es que no es un recurso estático. Es un recurso que una vez está hecho, si se quiere mantener actualizado, pues toca estar continuamente incorporando las nuevas formas en que significamos el mundo o las nuevas relaciones que establecemos entre las palabras que ya existen. Y eso es desgastante, es bastante desgastante mantener una ontología actualizada. Por otro lado, pues es subjetiva porque depende mucho del criterio de la persona que la construyó y de cómo él entendió las cosas para establecer el tipo de relación entre dos palabras dadas. ¿Listo? También es costosa. Digamos, en términos de valor económico, construir una ontología es caro. Es caro porque requiere precisamente mucha gente experta, tanto en lingüística como en los temas que se quiera construir la ontología, como en la parte técnica computacional para codificar todo ese tipo de relaciones en un recurso usable. Y sobre todo, ¿qué limitante tiene para nuestro objetivo? Es que es difícil comparar palabras. Con la ontología no es factible comparar palabras, decir qué tan similar una palabra, a pesar de que tener sinónimos, que eso es útil, pero, pero no podemos decir, si yo uso dos sinónimos, uno de ellos es más cercano al significado que yo quiero usar que el otro, como que queda esa ambigüedad de precisión en el uso, ¿no? En el uso de los sinónimos. Aquí yo quería era decir lo siguiente. Entonces se han creado diferentes modelos para representar, tratando de representar el significado de las palabras. Uno de esos, es el más básico, es precisamente usar una representación de matemática. Acá no tenemos todavía nada que ver con matemáticas. En la ontología no hay en sí una representación matemática. Mientras que acá ya pasamos a entender de que podemos usar matemáticas para empezar a codificar el significado de las palabras. Y en ese sentido, entonces, acá vamos a coger la forma más fácil, digámoslo factible, de representar las palabras, es coger cada palabra y asignarle, coger primero un corpus, sacar su vocabulario, el conjunto de palabras únicas que se usan en ese corpus, y a partir de la posición que tenga la palabra dentro de ese vocabulario, pues si ella aparece en esta posición le pongo un 1, si no aparece le pongo un 0. Y entonces así creo una representación que le llaman una representación one hot, y es porque hay un unito, es como acá se calentó el 0 y se volvió un unito, una representación one hot de la palabra en ese vocabulario. Si el vocabulario llega a cambiar, entonces yo tendría también que cambiar la representación. Juan, una pregunta, qué pena te interrumpo ahí en la mitad de la frase. Es que, por lo menos a mí me parece como si no estuvieras compartiendo pantalla. Ahí. Pero desde hace poco, o sea, desde hace como 30 minutos tal vez. No, menos mal, yo pensé que haya sido mucho tiempo. No, que desconecté y volví a conectar para verlo acá más grande y sí, se cayó la... Ok.
Bueno, íbamos acá. Entonces acá estaba hablando de la representación, ¿no? De cómo empezamos a usar las matemáticas para representar el lenguaje. Y entonces en ese sentido lo que les decía, un corpus tiene un vocabulario, de ese vocabulario lo organizamos en la forma que queramos, alfabéticamente, como queramos, y de acuerdo a donde la palabra aparezca en ese vocabulario ponemos un 1 y en los otros lugares de ese vocabulario ponemos 0. El punto con esa representación es, pues primero, la representación tiene el tamaño del vocabulario. Entonces, si tenemos un cuerpo muy grande, pues vamos a tener un vector muy grande, gigante. Juan Guillermo, una pregunta, quizás. Dale. Con respecto a la duda, con respecto a la ontología. ¿Tú sabes si alguien se ha puesto a convertir este tipo de ontologías como en grafos y quizás más distancia entre palabras como caminos de una palabra a otra entre esos grafos, como subiendo sobre el árbol y volviendo a bajar, cosas de ese estilo? Por ejemplo, si no tiene ese hipernimia. Yo sé que hay incluso herramientas que ya vienen a construir la ontología en términos de grafo. Neo4j es una que uno realmente, literalmente programa es un grafo. Le toca definir un grafo para crear la ontología. Pero eso no implica que entonces tengamos dos nodos más separados que otros dos. Es decir, ahí la noción de distancia entre nodos no se puede poner. Tal vez en pasos, pero pues un paso no es más grande que el otro. Entonces no sabría si realmente alguien ha hecho algún ejercicio, tratado de definir una noción de distancia entre usando una ontología, pero sí, la representación de grafos sí existe. Ok, gracias. Listo, entonces acá tenemos, por ejemplo, dos palabras del vocabulario. Entonces está motel y hotel. Y precisamente, pues cada una apareció, dependiendo cómo haya sido organizado el vocabulario, apareció en un lugar y la otra en otro. ¿Qué pasa con esta representación? Pues si miramos esto ya en un espacio vectorial, usando las matemáticas, pues esto es un vector que apunta en una dirección, como si fuera el plano cartesiano en X, y este es otro vector que apunta en la dirección Y. Por lo tanto, ellos son ortogonales y de antemano, por defecto de la representación, no voy a poder compararlos porque siempre me va a dar 0. ¿Listo? ¿Por qué 0? Porque la noción más básica de comparación de medida de distancia en el plano, en el espacio más bien, en el espacio vectorial, es el producto punto entre vectores. Y el producto punto multiplica elemento a elemento y suma. Y entonces acá pues siempre la multiplicación va a dar 0, ¿listo? Entonces por eso es que no es una representación útil para poder comparar similitud o establecer una noción de similitud entre palabras. Entonces se han empezado a buscar otras formas de representar el lenguaje, y otra fue a través de la frecuencia de las palabras. Ya no es un 1, sino es un 20, si aparece la palabra 20 veces. Sin embargo, mantiene un problema similar a la comparación. Varios modelos, y me parece interesante esto que en los 90 sobre todo y en los 2000 se crearon varios modelos probabilísticos, pero fundamentados en el conteo de coocurrencias de palabras. ¿Cuántas veces dos palabras aparecen a cierta distancia? Y se crea un modelo basado en ese conteo de coocurrencias. Esos modelos pues desarrollaron mucho el tema. Digamos que la noción de distribución de representación a través de una densidad de probabilidad viene desde los 50, se desarrolla mucho en los 80 y los 90, pero aún así no lograban codificar muy bien el significado. ¿Listo? Bueno, esto era lo que ya les decía. Entonces, este sujeto, en el 57, precisamente va a poner otra noción de significado diferente a las tres que veíamos arriba. Y él va a decir que el significado de una palabra no es por la palabra misma, no está dentro de la palabra misma. En la física es usual que nosotros tratemos de asociar conceptos metidos dentro del objeto que queremos estudiar. Entonces la materia la asociamos dentro de lo que vemos como se llama un bloque, ¿no? Entonces la materia está dentro del bloque, o sea que la materia es una propiedad del bloque. Pero acá es interesante porque el significado de la palabra no va a ser de la palabra como tal, o no solamente de la palabra, sino va a estar asociados con sus vecinos, su contexto, con las palabras que están alrededor de ella y que aparecen con cierta frecuencia. Entonces, palabras
vecinas a la palabra que me interesa, de la que me interesa entender el significado, que aparezcan con mayor frecuencia, ellas van a caracterizar el significado de la palabra. Y esa va a ser la noción de lo que van allá en lo que se llama en los 50 la semántica distribucional. Cómo está el significado distribuido en las otras palabras que las circundan, ¿no? Con cierta frecuencia, obviamente. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la noción de significado que va a codificar este algoritmo y otros que vinieron después de este. Entonces, por ejemplo, acá ponen el ejemplo de la palabra banking, que dependiendo del contexto en donde se use, pues significa cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, acá, los problemas de deuda del gobierno giran en torno a la crisis financiera que sucedió en el 2009. Entonces, la palabra banking está asociado más como a una noción financiera, mientras que acá, decir que Europa necesita una regulación unificada de su banca para reemplazar los, no sé qué es esto, los presupuestos, creo que era. Entonces acá, banking está más referido realmente al sector bancario, más que al sector financiero netamente, o a lo financiero, más que una crisis, es al sector bancario. Y acá dice que India, precisamente, le ha dado a su sistema bancario ¿cómo es que era traducida esto? Como un golpe terrible. Entonces, dependiendo... Sí, o sea, como tiene una de sus vertientes del sistema bancario. Vale. Eso. Entonces, efectivamente, el significado no es por la palabra misma, aunque obviamente algo de la palabra tiene que aportar al significado, pero fundamentalmente acá la noción del significado la dan son las palabras que están alrededor de ella, con cierta frecuencia. Eso es bien interesante. A mí, por ejemplo, esto siempre me ha sugerido mucho la aplicación de lo que en física llaman sistemas abiertos para la comprensión del lenguaje, porque básicamente este es mi sistema y este es el ambiente de mi sistema. Y cómo interactúa mi sistema con el ambiente es lo que caracteriza las propiedades de mi sistema. Pero bueno, eso es otro rollo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hace esta representación distribucional? ¿Listo? Ya vimos que no podemos caracterizarlo por ceros y unos, y un unito nomás, porque pues no puedo tener una noción de similitud entre palabras. Entonces, lo que se va a proponer, lo que propuso Mikolov en su momento, fue precisamente tener un vector que él llamó denso, un vector denso, o sea, un vector que no tenga ceros y unos necesariamente, sino varios números decimales. ¿Y por qué esto va a ser útil? Precisamente, yo voy a coger un conjunto de vectores, ¿qué? Un conjunto de números, que tengo que saber después cómo voy a calcular, pero que en ellos está codificado la relación que existe de esta palabra con su vecindario, de tal forma que si yo cojo una palabra similar a esta, tenga un vector similar también, cuando yo los uso esas dos en un contexto también parecido. ¿Listo? Entonces, el concepto de fondo es, yo voy a crear una representación, o sea, un vector, una representación matemática, un vector con ciertos números, de tal forma que palabras semejantes a esta, lingüísticamente hablando, palabras semejantes a esta, tengan un vector parecido a este que tiene la original. Esa es toda la noción del algoritmo. Ese es todo el objetivo. Y por tanto, a este vector, que miren que en este caso tiene 4, 6, 8 componentes, no tiene 500.000 como el anterior, a este vector de dimensión mucho más pequeña que el tamaño del algoritmo, del vocabulario, es a lo que se le llama una representación distribucional de palabras. Distribucional ya vamos a ver por qué, por cómo se calculan estos números. O una inmersión de esta palabra dentro de ese espacio vectorial. ¿Listo? Después también le llaman un word embedding. Una inmersión de cómo yo meto esta palabra en un espacio vectorial de tal forma que codifique algunas de sus propiedades, no todas, ¿no? En este caso, esta noción de representación va a codificar algunas relaciones semánticas entre las palabras y otras sintácticas, pero obviamente no va a abarcar toda la complejidad del significado.
¿Listo? Esta es la noción clave. No sé si haya preguntas, dudas, comentarios sobre esto, porque para allá es donde vamos. Ahí uno supone que el significado solo está asociado a un contexto, ¿no es cierto? O sea, no puede como variar respecto al contexto. ¿Cómo así? O sea, que si tú cambias de contexto, el significado pueda cambiar. Sí, algo así. ¿La representación o el significado? La representación. Acá ahí tenemos es que tratar de acotar es que estamos notando por el contexto, porque si yo cojo un corpus entero que me está usando donde se usa esta palabra en diferentes, digámoslo, contextos dentro de ese corpus, esta representación pretende abarcar más bien el uso de esa palabra en todos esos contextos. Pero si yo cambio de corpus ya muy radicalmente, digamos, si yo cojo otro corpus de un campo semántico completamente diferente con el que construí estos números, sí, obviamente la representación yo esperaría que cambiara. ¿Listo? Porque el uso de esta palabra va a cambiar en ese campo semántico. Si yo garantizo que el uso de la palabra no cambie en esos dos corpus diferentes, la representación debería también mantenerse, debe ser invariante frente a cambios de corpus. Pero bueno, eso es lo que... La idea es precisamente entrenar esto con una con un corpus tan amplio que abarque la diversidad de campos semánticos y de usos de esa palabra en la lengua, que me permita después restringirme un campo semántico y mantener la misma representación. Pero pues eso hay que validarlo, es bueno validarlo. ¿Cuál es la utilidad de esta representación? Antes de pasar a ver cómo se calcula. La utilidad de esta representación es la siguiente. Primero, yo tengo un vector mucho más pequeño que el tamaño del vocabulario, y eso ya es súper útil en términos computacionales. Sin embargo, este vector pues no es tampoco una pendejadita, ¿no? No es un vector en 2D, son 8 dimensiones. Entonces pintarlo es complejo. Interpretar esa representación no es trivial. Entonces lo que usualmente se hace es buscar dos dimensiones que traten de abarcar la mayor cantidad de información que codifica estas 8 dimensiones. ¿Listo? Es decir, lo que usualmente se hace es proyectar este vector de 8 dimensiones a un vector de 2 dimensiones, a un plano en 2 dimensiones, de tal forma que ese plano que toca buscar cuál es, contenga la mayor cantidad de información que estas 8 están mostrando acá, que estas 8 dimensiones que están mostrando acá. Y en ese sentido, podemos entonces, con esa proyección en 2 dimensiones, pintar este vector, pintar no sino su proyección en 2 dimensiones, y asociar ese punto con la palabra. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos el plano, en donde tenemos pintados la proyección de las representaciones de cada palabra en 2 dimensiones. ¿Listo? Entonces, acá está ser, está siendo, estando, ¿qué? Siendo, estado de haber estado, las diferentes conjugaciones del verbo have, volverse, mantenerse. ¿Y qué pasa? Esta representación en 2 dimensiones es útil porque le permite a uno empezar a ver que sí hay una cierta regularidad que es codificada en esta representación, es decir, palabras con significado parecido están en regiones parecidas de ese plano, pero puede ser engañosa en el sentido de que este plano no tiene toda la información de la representación, solo tiene una porción de ella, porque se proyecta en 2 dimensiones. Entonces, por ejemplo, este need y este help, que parece que tienen significado similar porque su representación es similar en 2D. Este need puede estar abajo si se mete dentro de la pantalla y el help puede estar arriba si se sale en la pantalla. Cuando se proyecta el plano, los dos quedan cerquita, pero en el espacio 3D no están tan cerquita, están a cierta distancia separados. Entonces, aunque el plano es útil, siempre también hay que mantener nociones de que esto representa una parte de la información de la representación y no toda. Por eso es que a veces se encuentran cosas que uno se queda sospechando, raro que estos dos estén cerquita. Posiblemente están cerquita en el plano, pero en el espacio de 8 dimensiones no están tan cerca. Un poquito confuso porque nos salimos del plano, pero eso es un detalle a tener en cuenta. Listo.
Entonces, ¿qué él hizo acá? Él y su equipo de Google tomaron un corpus grande de textos en inglés. Luego tomaron para cada palabra en el vocabulario de ese corpus, sacaron el vocabulario de ese corpus. Luego, para cada palabra de ese vocabulario, la idea es crearle una representación vectorial de dimensión específica. Esa dimensión uno la escoge. Ellos escogieron en su momento 300 dimensiones, un vector aún bastante grande. Luego, entonces, ese vector, pues bueno, ese vector toca ya leer sus componentes, ¿no? Los numeritos que componen el vector. Y pues ahí hay un proceso iterativo para, a punta de prueba y error, ir mejorando el vector y compararlo con los documentos a ver si el vector logra reproducir la distribución de la palabra y sus vecinos en los documentos. Entonces ellos se centran en una palabra y dada esa palabra, la toman como una palabra centro, que se llama la palabra centro, y buscan las palabras vecinas, o que se dicen, están en el contexto de esta palabra centro. ¿Listo? Esas son las palabras O. La idea es que si yo tengo una representación para cada una de ellas, si logro construir una representación vectorial para cada una de estas palabras, tanto la centro como todas las que están vecinas, yo voy a poder establecer una noción de similitud de esas palabras. Más que de las palabras, similitud de los vectores que representan esas palabras. ¿Listo? Y con esa similitud, que va a ser construida a través del producto punto entre los vectores, yo podría calcular una probabilidad de que la palabra O ocurra, aparezca, dado que yo estoy parado en la palabra C. O viceversa también. La probabilidad de que la palabra C aparezca, dado que yo estoy parado en la palabra O. ¿Listo? Entonces son dos pasos. Bueno, realmente son tres. Para construir la representación vectorial, que no la conozco, pero voy a asumir que la conozco, debo pararme, coger una palabra centro y unas palabras vecinas, calcular la similitud entre todos los parejas de palabras, centro con las vecinas, y con eso calcular la probabilidad de que una palabra vecina aparezca, dado que yo estoy en una palabra centro. Y ese proceso se hace iterativo de tal forma que uno maximice los elementos que definen ese vector para cada palabra, de tal forma que maximice la probabilidad de tener una palabra vecina, dado que yo estoy en la centro. Y obviamente que eso asemeje lo que está en los documentos. Esa es la lógica. ¿Listo? Entonces, aterrizándolo en un ejemplo. ¿Acá qué tenemos? Acá tenemos una frase de las que estaban al comienzo. Problems turning into banking crisis has. Yo me paro en una, yo debo hacerlo iterativamente por todas, pero yo voy a hacerlo acá en el paso intermedio. Me paro en una, que es la roja. Esa va a ser mi palabra centro. Defino una ventana de palabras alrededor de mi palabra centro. En este caso es 2. La ventana tiene tamaño 2 a derecha e izquierda. Y miro cuáles son las palabras que están ahí. Entonces acá está banking, crisis, turning y problems. Y entonces la lógica es calcular cuál es la probabilidad de que aparezca esta palabra, banking en este caso, dado que yo estoy en esta. Y así para cada una de ellas. Por pares, ¿no? Entonces, cuando hago esto por pares, yo estoy hablando de calcular probabilidades usando bigramas, ¿cierto? Siempre de a dos palabritas. Solo que no es la palabra consecutiva, inmediatamente siguiente, sino la que puede estar en un salto, dependiendo del tamaño de la ventana. Entonces, por eso le llaman skipgrams. Porque yo voy a coger bigramas saltados, por así decirlo. Listo. Cuando yo hago eso, cuando ya logré calcular estas probabilidades, en este caso con esta ventana para estas palabras centro, me voy a la siguiente y repito todo el proceso. ¿Bien? Bueno, obviamente que pues acá computacionalmente hablando, eso va a ser grande si la ventana es grande y por tanto pues también hay que ver cuál es la mejor ventana para reproducir las propiedades del uso de las palabras en esos documentos, pero también que pueda terminar en un tiempo razonable. ¿Hay alguna forma de escoger esa mejor ventana? ¿Alguna métrica o algo para decir que es la mejor forma o algo así? O respecto al tamaño del corpus.
No he visto, no conozco, yo no conozco. Supongo que hay trabajos que han buscado eso, pero realmente no sé, no he escuchado un criterio así como, yo no conozco por lo menos un criterio que digan, oiga, sí, esta es la mejor para En escoger eso- una ventana. Ah, listo. Vale. Usualmente los cogen entre 5 a 10, una ventana entre 5 a 10 he visto. Sería el tamaño promedio de la oración, algo así podría ser. Podría ser, creo que tocaría buscar, o si, no, yo creo que sí se ha validado eso. Yo creo que en el contexto, por ejemplo, de problemas específicos, por ejemplo, de clasificación de texto y eso, pues obviamente se puede hacer un ajuste de ese hiperparámetro teniendo en cuenta el objetivo de la investigación que uno tenga, ¿no? Pero así no, de forma no supervisada, sí, pues no. Incluso podría ser interesante pensar pues ver si lo han hecho, porque pues tanta gente camellando en esto, que también sea un parámetro móvil. En unas regiones del documento sea 2, pero en otras sea 4. No sé si eso mejore o empeore la representación. Bueno, son cosas que podríamos buscar y sería chévere echarle una mirada. Pero entonces, si esta es la lógica, entonces, ¿cómo yo hago para arrancar esta lógica, cómo yo hago para construir estos vectores que representan las palabras? Bueno, estos no son los vectores, esta es la palabra. ¿Cómo yo hago para construir los vectores? ¿Qué es lo que yo le puedo meter al computador? Un vector numérico. Entonces, precisamente, el criterio, para que no hacerlo como uno quiera, el criterio es definir una función que me permita a mí ponderar cuánto error estoy cometiendo de usar ciertos números para cada palabra o de usar otros en su representación. Entonces, el criterio acá es la verosimilitud. La verosimilitud es definida como precisamente cójate el producto de todas las palabras. O sea, vamos a multiplicar la probabilidad de obtener una palabra dado que estoy en otra. Una palabra vecina dado que estoy en otra. Y dado que la representación de cada una de esas palabras es codificada por un vector de muchos tetas. Un vector con muchas componentes. 300 por lo menos para cada palabra. Entonces voy a multiplicar estas probabilidades. Eso lo voy a hacer para cada palabra, tomando cada palabra como mi palabra centro. Y cuando yo me pare en esa palabra, después tengo que hacerlo teniendo en cuenta que estoy tomando una ventana de palabras específica, de tamaño M. ¿Listo? Entonces la verosimilitud va a ser el producto de esas probabilidades. La idea es precisamente que esta verosimilitud sea más pequeña, sea menor, cada vez más pequeña, dado que yo escoja unos parámetros, unos componentes de esos vectores para cada palabra. Entonces, este vector teta realmente codifica, son 300 componentes por palabra y toca eso multiplicarlo por el tamaño del vocabulario. Entonces, este vector es grandísimo, es gigante. ¿Listo? Pero el likelihood tocas aumentarlo, ¿no es cierto? ¿Y qué? ¿Y qué? Likelihood tocas aumentarlo, no disminuirlo. Sí, pero creo que por eso es que la función objetivo Sí. no, es menos, sí, porque el logaritmo es monótono. Sí, la verosimilitud toca aumentarla. Sí. Puedo aumentar la verosimilitud dado la representación que yo escoja para cada palabra. Entonces, este problema pues es complicadísimo porque es un poco de productos. Y el computador lo que mejor maneja son sumas. Entonces, si queremos hacer esto con un computador, la idea es buscar una forma de hacer esto mismo, pero con algo que sea expresado en sumas más que en productos. En este caso, la mejor forma, pues, es aplicar el logaritmo a ambos lados, porque el logaritmo transforma productos en sumas. Entonces, por eso es que la función objetivo va a ser el logaritmo de la verosimilitud. Solo que como acá estoy hablando de probabilidades, esas probabilidades están entre 0 y 1, deben estar. Si están bien definidas, deben estar entre 0 y 1. Y en esa región, la función logaritmo es negativa. Entonces, precisamente se multiplica por menos para tener una noción de error
en términos interpretables, digamos. Estar comparando error, digamos, de 0 a algún valor. ¿Listo? Entonces, se toma el menos porque yo quiero minimizar esta función. ¿Listo? Si yo no pusiera este menos, me tocaría es, como esta función es negativa, maximizarla para que se dé menos error. Entonces, eso es un poco confuso ahí la noción de error y maximización o minimización. Para que quede más intuitivo, se pone el menos para poder minimizar. Entonces, todo esto estaría entre 0 y 1, más que entre menos 1 y 0. Hay una cosa interesante que he visto, es que, por ejemplo, si uno separa la primera palabra o la última palabra, este T más J o T menos J no va a estar definido, ¿no es cierto? O sea, esas palabras no van a existir. Yo he visto... Entonces, esa ventana obviamente debe estar definida para que, pues si yo estoy en la primera, no tenga vecinos a la izquierda, y si estoy en la última, no tenga vecinos a la derecha. Sí, digamos, he visto también que a veces cogen y lo que hacen es agregar una palabra como especial al vocabulario que indique que está al principio o está al final, y la ponen tantas veces como está mi ventana. Ok, sí. ¿Y por qué lo hacen? Okay. O sea, como para que agregar otra palabra más, ya tengo un corpus. Pues como comodines, una palabra específica que no va a tener ningún significado, pero me va a evitar cambiar la forma como construyo las ventanas. Entonces, si tengo una ventana... Dime. Vale, listo, ya te entendí. Para tener la ventana, si es de 2, pues que quede de 2 específicamente. Listo. Pero no es que vaya a significar algo como tal. Exacto. Y también me ayuda también a identificar cuáles son las palabras que suelen estar al principio o al final de las oraciones o de los textos del corpus. Ok. El T se divide todo por T, es para, digamos, no priorizar documentos que tengan mayor longitud, más palabras, que otros documentos que tengan menos palabras, para normalizar un poco el cálculo de esta probabilidad, más bien de esta función objetivo, y no penalizar documentos cortos. Entonces es como para ponderar de la misma forma todos los documentos independientes su extensión. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es que, bueno, si yo ya tengo un criterio, por lo menos abstracto todavía, para calcular los tetas, para poder escoger los valores que van a representar las palabras, pues eso lo definí en términos de una probabilidad y cómo calculo esa probabilidad. Entonces la propuesta que hace Mikolov es precisamente la siguiente. Yo tengo dos palabras, mi palabra centro y mis palabras vecinas dentro de una ventana. Al vector que representa la palabra centro lo voy a llamar B sub W, donde W es la palabra centro. Y cuando yo tenga una palabra vecina, lo voy a llamar U sub W. ¿Listo? Una palabra vecina o una palabra del contexto. O sea, que esté dentro de la ventana. Esa va a ser la forma de representar los vectores que representan estas palabras. Si eso es así, y estoy en un espacio vectorial, entonces yo puedo establecer una noción de similitud con el producto punto. Entonces, por eso acá multiplican la palabra centro con las palabras vecinas. Y eso ya me debería dar una noción de similitud de las palabras. ¿Qué tan similares son esas palabras? Solo que pues ese producto puede dar diferentes valores, negativos, positivos, depende de la orientación que tengan los vectores entre sí. Como yo lo que quiero definir es una probabilidad, entonces yo necesito cambiar eso primero a un valor entre 0 y 1, y segundo, que mantenga o preserve las propiedades que yo quiero codificar, y es palabras con vectores similares, que se mantengan similares los vectores, y palabras con vectores muy diferentes, que se exacerben esas diferencias, para que yo pueda diferenciarlas mejor. Entonces, eso se hace precisamente usando la función exponencial, que es una función también continua 1 a 1, y me preserva las propiedades que yo estoy queriendo mantener, digamos, las que quiero tener. Entonces, si hay mucha diferencia entre estos dos vectores, el producto punto es grande, al tomar la exponencial es aún más grande. Entonces va a ser más fácil reconocer esas diferencias. Si son palabras muy cercanas, dos vectores muy cercanos, palabras en un mismo contexto, entonces son vectores muy cercanos, el producto punto
el producto punto va a ser, digamos, casi la magnitud de uno de los vectores, yo esperaría que la exponencial no me incrementara tanto ese valor, esa magnitud. Y si son palabras ortogonales, vectores ortogonales, entonces su producto punto es, o cercanos a ser ortogonales, su producto punto es pequeño, quiere decir que están en contextos diferentes. Tomar exponencial no me va a amplificar mucho esa relación. Van a seguir en contextos diferentes. ¿Listo? Para que esto sea una distribución de probabilidad, entonces precisamente normalizo sumando sobre todas las palabras del vocabulario de esta ponderación, digámoslo así. Y eso me define una distribución de probabilidad, por lo menos conceptualmente hablando. Claro, calcular esto es un camello, porque precisamente acá tengo que hacer una suma sobre todas las palabras del vocabulario, que son muchísimas. Entonces, por eso es que hacer esta suma es un camello. Pero bueno, si digamos, aún esperando poder realizar eso en la práctica, al menos tengo una distribución de probabilidad bien definida. Entonces, acá hay un cambio de notación, simplemente, un cambio de notación para escribir las cosas más fácilmente. Acá yo estoy hablando de la probabilidad de una palabra dada otra palabra. Acá voy a pasar a la probabilidad de que este vector represente esta palabra, dado que este vector representa esta palabra. ¿Listo? Y esto es una notación para hablar de lo mismo que estábamos acá hablando. La probabilidad de una palabra dada a otra, teniendo en cuenta que hay una representación vectorial para cada una y que esa representación implica calcular un conjunto de parámetros, de componentes, ¿no? Los componentes del vector. Estos son los parámetros del modelo, básicamente. Estos son los parámetros que toca estar ajustando todo el tiempo a través del proceso iterativo. Listo, entonces esto es repetir lo mismo pero con otra notación. Entonces no me voy a detener mucho en eso. Las propiedades de esta función de distribución eran las que les estaba comentando ahorita. Tampoco, digamos, me voy a centrar porque ya lo comenté. Bueno, el nombre de esta función de distribución es softmax, precisamente porque amplifica valores grandes. Es más probable de también tener valores grandes, mucho más grandes. Y a valores pequeños pues les asigna un valor pequeño. Es decir, me exacerba las diferencias, si son pocas las deja pocas, si son muchas las amplifica. Listo. Entonces, ok, ya tengo una distribución de probabilidad, tengo un criterio para calcular qué tan bueno estoy escogiendo los componentes de cada vector, pero y bueno, ¿y cómo compongo todo eso para poder hacer un método iterativo y llegar a los componentes, a los mejores componentes de cada vector? Entonces acá es donde hacen precisamente una minimización de esa función objetivo, esa función costo, eso tiene varios nombres, numérico, un procedimiento numérico, ¿no? Para calcular el mínimo de esa función. Entonces, como yo no sé cuáles valores deben tener esos vectores, yo arranco con algunos aleatoriamente. Para todas las palabras les meto un poco de valores aleatorios. En el caso de dos dimensiones, digámoslo, si mi palabra tuviera una representación dos-dimensional, yo escojo dos valores aleatorios, la función costo toma un valor, tal vez es muy diferente al óptimo, y pues empiezo a iterar, a calcular el error, de acuerdo a cómo esté calculando el error, pues yo busco cambiar mis parámetros de tal forma que ese error sea cada vez menor. Y por tanto, esto es una superficie de nivel, ¿listo? Esto es un mínimo y estos todos son valores cada vez mayores a ese mínimo, entonces la idea es irme acercando a ese valor mínimo, que es donde yo espero los parámetros en donde ocurre ese mínimo sean los mejores parámetros con los que yo puedo representar mis palabras y que preserven las propiedades que ellas tienen en el lenguaje natural. ¿Cómo hacer eso? Entonces, hay varias cositas que muchos tal vez ya han visto y para los que no, pues trato de poner algunos detalles, pero si todo lo conocemos, pues también agilicemos un poco si estoy repitiendo lo que ya sabemos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Digámoslo, ¿cómo es este procedimiento numérico? Cada palabra tiene su conjunto de vectores teta.
Yo voy a colocar todos estos vectores θ uno detrás de otro. O puedo construir una matriz donde cada columna sea cada vector θ que representa cada palabra. ¿Listo? Y después aplanar esa matriz para poner los vectores uno detrás de otro. Puedo hacer un conjunto de valores θ cuando las palabras sean centro y otro conjunto de valores θ cuando las palabras sean vecinas, ya que una misma palabra puede tener los dos roles, dependiendo en cuál es la palabra centro que yo estoy parado. Entonces, cuando mi palabra en la que yo estoy es centro, le voy a denotar un conjunto de valores, y cuando ella sea vecina le denoto otro conjunto de valores. Y todo eso lo meto dentro de un mismo vector. Entonces, como ven, la dimensión de este vector es grandísima. Es 2 porque voy a crear dos representaciones para una misma palabra, voy a crear dos representaciones. Cada representación de esas va a tener una dimensión d, y lo voy a hacer para cada una de las palabras del vocabulario. Entonces, este vector es grandísimo. ¿Listo? Esto es clave acá, digamos, pensar en que realmente yo no voy a crear solo una representación, sino dos. Puedo usar la que yo quiera a la final, después cuando se me... Bueno, pero ¿cuál es la representación real de esa palabra? Pues escoja alguna. Realmente las dos son válidas, son igual de válidas, escoja alguna. Lo importante es que cada representación va a ser parte del proceso iterativo y es útil. Entonces, para poder calcular... hacer ese proceso iterativo y acercarnos al mismo. Juan, disculpa, yo no entendí bien porque cada palabra se asignaban dos vectores. O ahí de... Ajá. En este proceso, una misma palabra cumple dos papeles, ¿cierto? Cuando yo estoy parado en ella es una palabra centro, pero cuando me muevo a banking, ella es una palabra de contexto. Ok. Entonces, yo puedo crear una representación, o sea, un conjunto de valores numéricos. Voy a decir que es la representación de esta palabra cuando yo estoy parado en ella, digámoslo. Voy a tomar ese vector cuando estoy parado en ella y voy a tomar otro cuando yo no estoy parado en ella. O sea que se integrarán dos embeddings o algo así, ¿o? Exacto, puede pensarse así. Son dos representaciones, dos embeddings, pero que no es que sean independientes, están relacionados, obviamente. Okay. Ahorita vemos en la red cómo es que se relacionan ellos. Y al final uno entrena todo, uno entrena los dos al tiempo. Lo que pasa es que recuerden que acá lo importante es poder establecer el producto punto, poder hacer el producto punto entre la representación vectorial de mi palabra centro con la representación vectorial de mi palabra de contexto. Esto es lo que yo tengo que hacer. O sea que en últimas yo necesito tener la representación de cada palabra para poder hacer este producto punto. ¿Sí o qué? Sí, sí. Ese es el meollo que ahorita vamos a ver por qué aparecen las dos representaciones y bueno, uno a la final escoge cuál quiere, o si quiere suma las dos representaciones, promedia esas dos y tiene una nueva. Digamos, eso ya depende mucho si es útil para resolver la pregunta que me planteo. Listo, entonces acá tengo este vector. Lo que voy a hacer es minimizar la función costo, no la función objetivo. Para eso necesito ver cómo varía esa función objetivo cuando yo cambio los parámetros, qué tanto varía y en qué direcciones de esos parámetros varía, precisamente para no moverme en esa dirección, sino en la dirección contraria. Entonces, pues, acá hay simplemente una matemática necesaria. Lo que vamos a estar todo el tiempo derivando es algo parecido a un producto punto entre dos vectores, y la derivada se da respecto a los elementos de uno de esos vectores. ¿Listo? Entonces, producto punto es simétrico, entonces por eso da lo mismo derivar en este orden o en el orden contrario. Y cuando derivemos este producto punto, tenemos que, la forma más fácil que yo lo veo siempre es abrir esto en componentes, escribir en notación matricial el producto punto, este vector escribirlo como también en su componente respectiva, y ahí la derivada ya es una derivada usual, no de vectores sino de variables escalares, y reconstruir después el resultado otra vez en términos vectoriales para unificar notaciones, ¿no? Pasar de vectorial a matricial, digámoslo así, a componentes, y luego otra vez a vectorial. Regla de la cadena, porque la función de costo tiene funciones por dentro, cada pedacito es otra función, entonces usa regla de la cadena.
todo el tiempo. Y no me voy a detener, si hay dudas pues las podemos trabajar en específico, pero digamos que estas partes varias las conocemos, no me detengo mucho. Entonces, listo, entonces yo necesito saber es cómo cambia esta función costo, ¿no? Respecto a los parámetros θ. Pero recuerden que esto es un vector, ¿no? Entonces tengo que ver cómo cambia la función costo con todos esos parámetros respecto a θ1, respecto a θ2, respecto a θ 100.000, respecto a cada uno de esos tetas. Por eso ver esa variación termina realmente relacionada con el gradiente, porque son muchas variaciones. Como esta probabilidad a la final es esta de acá adentro, el logaritmo pues es este logaritmo, el logaritmo de la división es la resta de los logaritmos, entonces acá está la primera derivada es fácil porque pues estas dos funciones son una la inversa de la otra, se anulan de alguna forma, entonces derivar el producto punto, y ya sabemos que la derivada del producto punto pues nos deja, si lo tomamos así, nos deja el que está al lado. Entonces acá tenemos es que derivar respecto a las derivar respecto a todos los componentes de todos los vectores, en especial respecto a los componentes de las representaciones de las palabras de contexto. ¿Listo? A los tetas de las palabras de contexto. Y bueno, esto es simplemente que lo deja como tarea hacer esas derivadas. Yo quería mostrar un poquito esa derivada porque tiene una interpretación bonita, me gustó harto, sino que la había visto un pedazo en una presentación de él, que no encuentro ahora, y no tengo no es que está la otra presentación, pero está igual. No tengo la pizarra, no tengo ese aparatico que le permite no derivar. Bueno, solo para comentar una noción. Entonces, si derivamos esta función costo, ya vemos que esto se cancela, ¿no? Es derivar este producto punto, a la final entonces me quedo con la palabra centro. Es el primer pedazo de la derivada de esto. El otro pedazo es derivar el logaritmo de esta suma. ¿Listo? Ahí aplicamos regla de la cadena. Entonces sería la derivada del logaritmo es 1 sobre la suma, 1 sobre la función. Entonces ya la suma, el factor de normalización me queda por la derivada de esto mismo respecto a los parámetros de esta palabra. Entonces la derivada entra dentro de la suma, la derivada de la exponencial es la exponencial, y a la final vuelve a quedar la derivada de este producto interno. Entonces, vuelve y juega, vuelve y sale la palabra centro. Pero entonces vean que en ese último resultado, aquí aparece un factor de normalización, y en el numerador aparece la exponencial acompañada por la palabra centro. Entonces, esa exponencial con ese factor de normalización vuelve a reconstruirse la función de distribución de probabilidad. ¿Sí ven? La misma función de distribución de probabilidad. Entonces, cuando yo hago la derivada del segundo término, a la final lo que queda es una sumatoria sobre todas las palabras del vocabulario de la probabilidad de, parado en una palabra centro, cualquiera, cada una de las palabras del vocabulario, obtener una palabra de la ventana que yo estoy considerando por el valor por el vector, digámoslo así, de la palabra centro. Entonces, sumatoria de la probabilidad de BC dado U de W por U de W. Y eso, si ustedes ven, es la estructura de un valor esperado. Entonces, ese valor esperado es precisamente el contexto esperado, el contexto que yo esperaría obtener a lo largo de todo el vocabulario dentro de la ventana que yo estoy considerando, dado que yo estoy en una palabra específica. Entonces, eso es bien bonito porque el gradiente de esta función costo termina siendo la palabra centro menos el contexto esperado, dado que yo estoy en la palabra centro y tengo una ventana específica. ¿Qué contexto es el más probable que yo
que yo obtenga a lo largo de todos los documentos para cada una de esas palabras del vocabulario. Ahí daría es la palabra u, o, ¿no es cierto?, del contexto. O sea, no la BC, sino u. Lo que pasa es que debería la U, ¿cierto? La UO, pero como acá hay una sumatoria sobre todas las palabras del vocabulario, es como la UO cuando yo tomo cada una de las palabras del vocabulario como la palabra centro. Ok. Porque acá esta suma sí me hace andar en la palabra centro es la U. Recuerden que la anotación era U para la palabra centro, B para la palabra contexto. Pero acá la palabra centro yo la voy cambiando a lo largo de todo el vocabulario. Entonces, de alguna forma estoy viendo cuál es el contexto esperado si yo me paro en todas las palabras. Eso es lo que le debería quitar a la representación que yo tengo de mi palabra centro. O verlo de otra forma, si yo tengo el contexto esperado, que debería ser como la representación vectorial de todo el contexto, y yo le quito la palabra centro, pues me quedo con todo lo que no es mi centro, o sea, todo lo que es el contexto. ¿Listo? Algo así es como la noción que quiero dejar de cuál es el gradiente, la interpretación posible del gradiente de la función costo. Y listo, entonces para calcular ese gradiente en la práctica, lo que uno hace es precisamente usar el descenso por gradiente. Bueno, esto simplemente para mencionarles que así como uno puede ver, pararse en una palabra y predecir las palabras que están vecinas a esta, yo puedo hacer lo contrario. Tomar todas las palabras y predecir todas las palabras del contexto y predecir cuál debería ser la palabra del centro. Entonces, dependiendo de cómo uno aproxime el problema, si es centrado acá para predecir el contexto o centrado en el contexto para predecir el centro, pues yo tengo dos modelos diferentes. Uno que es el skipgram y otro que es la bolsa de palabras continua. Prediga el centro dado el contexto. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Este es más rápido que el otro, pero el otro tiene mejor precisión, da mejores resultados cuando tengo contextos grandes, cuando tengo corpus grandes. Ese es bueno también cuando los corpus no son tan grandes. Y para ver otras variantes, Mikolov lo ha hecho también con este. Entonces, bueno, eso ya depende como el interés de la pregunta que uno se esté planteando, pero los dos parecen ser, son útiles. El problema de calcular eso, entonces a la final se reduce a minimizar la función costo, pero en últimas también implica calcular sumatorias de este estilo, ¿no? Y por eso es que, pues esto no es factible hacerlo en la práctica, calcular esa suma. Por eso es que se crean otras técnicas para empezar a aproximarse al cálculo de esa suma, como esta que le llaman un muestreo negativo, que es la que Vladimir nos va a comentar en la sesión siguiente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Solo para resumir, voy a calcular el gradiente, pero entonces, para calcular el gradiente, vean que yo tengo que acá sumar sobre todas las palabras. Recuerden que al final la derivada de esto terminaba en términos de esta sumatoria. Y pues para dar un pasito, para corregir un poco los parámetros de las palabras, de la palabra centro y las palabras vecinas, yo tenía que hacer un barrido por todas las palabras del vocabulario, lo cual es costoso, es muy demorado, solo para dar un pasito y después vuelve y repite y haga lo mismo para dar otro pasito y termina siendo muy, muy caro computacionalmente. Entonces por eso es que se implementa es el gradiente estocástico más que el descenso por gradiente. El descenso por gradiente implica hacer un barrido para cada paso que yo quiera dar por todas las palabras del vocabulario, por todo el conjunto de datos. Entonces, en vez de hacer eso, yo voy a dar el paso no haciendo un barrido por todo el conjunto de palabras, sino cuando me mueva de una palabra centro a la siguiente, ahí también voy a actualizar los valores de los componentes de los vectores, los elementos de los vectores, para que sea mucho más económico. Si no, entonces se muere la máquina.
La forma como se actualizan esos parámetros va a ser, si este es el vector que implica todas las componentes de todos los vectores que representan cada palabra, los nuevos vectores, dada una iteración, van a ser igual a los anteriores, a los valores que tienen antes, y los voy a corregir, los voy a sumar o restar, dependiendo de cuánto dé el gradiente de esta función costo, cuánto de la derivada de esa función costo. Obviamente el tamaño del paso viene dado por la razón de aprendizaje, razones grandes nos llevan a poca convergencia, se demora en hacer convergencia, incluso pueda que no llegue nunca a converger el método, y valores pequeños para alfa, pues implica que va a converger, pero se va a demorar muchísimo más porque cada pasito de estos es mucho más chiquito. Cada vez yo voy dando un pasito más chiquito si alfa es pequeño, y si es muy grande, pues puedo dar un paso muy grande, de tal forma que me termines danzando alrededor del valor mínimo, pero nunca llegue a él. Incluso termine escapando de la región donde puede estar el mínimo. ¿Listo? Bueno, en notación matricial o por componentes, cada elemento, ahora sí, en vez de ver el vector, cada elemento nuevo, cada valor nuevo de ese vector, el anterior menos la derivada de esta función costo respecto a ese elemento específico. Y como eso es muy caro, pues entonces hacerlo con todos los datos al tiempo es muy caro. Se hace el descenso por gradiente estocástico, que es actualizar, hacer esto, no barriendo sobre todas las palabras del vocabulario, sino cada vez que yo me mueva a otra palabra siguiente, voy a actualizar los vectores. Eso tiene sus pros porque no es caro computacionalmente, no es tan caro más bien. Converge rápido, pero la precisión sí, todo eso lleva a que sacrifiquemos un poquito la precisión, porque no vamos a poder llegar nunca al mínimo exacto, sino que vamos a estar bailando un poquito ahí aleatoriamente alrededor del mínimo. Listo. Para cerrar un poco la discusión, quería compartirles unos papers en donde, gracias a... Yo tengo una pregunta. Dale. Con eso que tú decías sobre la interpretación del gradiente de la función costo, es que estaba pensando, finalmente uno lo que quiere calcular es una matriz de distancia coseno, básicamente. O sea, una matriz en donde hace todas las posibles productos puntos entre parejas de palabras. Sí. Pero esa matriz finalmente de productos puntos termina siendo una matriz densa o una matriz sparse. Sí, o sea, una palabra queda siendo parecida a otras de forma densa o de forma sparse, porque si uno pudiera hacer eso, pues ahora pensándolo bien, hay unos métodos de Monte Carlo que vienen de la física que podrían ser aplicados ahí. Y creo que eso pues por lo menos no lo he visto, pero ahora me causa curiosidad. O sea, ¿tú sabes si esa matriz termina siendo sparse o no? Esa matriz en principio es densa por el hecho de que yo tengo realmente tengo un conjunto de valores diferentes de cero que representan esta palabra en ese espacio vectorial, ¿cierto? Y lo mismo para cada palabra. Entonces, en principio es densa porque no son valores iguales a cero. Claro, en la práctica son valores pequeños, son valores decimales, la mayoría de eso no pasa de un 0 punto algo, cada componente de estos vectores. Entonces, la pregunta es si voy a asumir que esos valores pueden llegar a aproximarse a través de un cutoff como 0 o no. Entonces ahí estaría metiendo ruido dentro de la representación, ¿cierto? Porque si bien puedo calcularla y me dan un conjunto de números que aunque sean muy chiquitos no son 0, si yo corto algunos valores y digo, no, más allá de 0,001, tómelos como 0, introduzco un poco de ruido y tendría que ver es cuánto realmente eso afecta mi representación. Si pierdo mucha información semántica
en términos semánticos o no, y empezaría a jugar, bueno, esa cantidad de componentes de ese vector que tomo como cero es muy grande o muy pequeña. La puedo volver muy grande, si la puedo volver muy grande, entonces terminaría con una representación dispersa, y si no, pues entonces sí podría estar en una representación más densa. Creo que sería como una de las formas de jugar con una aproximación a la representación a través de una representación dispersa. A mí me surge una pregunta ahí. Este es un producto, porque es una norma coseno, pero también viene dada por la norma que tienen los vectores, ¿no es cierto? O sea, no todos los vectores son unitarios. Sí, total. Esto realmente no es coseno, sino es el producto punto entre los vectores. Ok, entonces, o sea, entonces no sería exactamente, o sea, para que sea sparse tendría que poner otras condiciones. O sea, no funcionaría así. Y la otra cosa es, también se pone, uno también puede poner términos de normalización para el tamaño de los vectores. Es decir, sumar sobre, además, Ahora que lo mencionas, pues realmente yo creo que, no sé, son hipótesis porque no he validado nada de eso. Yo creo que uno puede tomar la representación y normalizarla. Y en principio, yo esperaría que las dos representaciones fueran, o no sé si normalizarla, ya que todos tienen la misma norma, creo que se pierda resolución. Pues sí, yo creo que se Sí, pierde porque finalmente, igual cuando uno hace similitud entre palabras después, usualmente lo hace con la norma de coseno, entonces da igual la norma con la distancia de coseno, perdón, o sea, da igual la norma del vector. Aunque hay otros, sí, pues por lo menos yo lo he visto así aquí, yo no he visto tantos efectos de la magnitud de los vectores. Pero mira que la magnitud acá toma una relevancia, parece, ¿no? Parece que toma una relevancia respecto al diagrama que queríamos ver, más bien, al diagrama de arriba. Porque si la magnitud, todos tienen magnitud 1, este diagrama se vuelve cada vez más denso. Me es más difícil diferenciar regiones del plano que se refieran digámoslo así, a palabras similares. Pues realmente no tanto, porque es que es quitar una dimensión, ¿no? Finalmente normalizar es quitar un grado de libertad. Entonces es como pasar de es como pasar de una representación de n dimensiones a n-1 dimensión. Sí, que también puede ser mi nuevo n. Sí, exacto. Sí, no debería realmente afectar, realmente. Si n es muy grande, debería afectar menos. Para n chiquitos tal vez tenga más relevancias, pero en principio no debería afectar. Listo, les quería presentar entonces, se me estaba olvidando una cosa para, bueno, ¿y cómo eso lo metemos en una red neuronal? O sea, acá está bien el algoritmo, está la lógica, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con una red neuronal? ¿Listo? Precisamente los resultados son buenos y muchas personas dijeron, bueno, pero ¿qué fue lo que hizo que ese resultado tuviera tanta mejoría respecto a los otros modelos que se estaban planteando? Entonces se realizaron varias comparaciones diciendo fue la estructura de la red, fue el número de neuronas, fue que fue una red, porque los otros modelos no son redes, los de los 90, digamos, no eran nada asociados a redes, y dónde se descacharon. Entonces hay una investigación bien interesante, mira si es esto, de Levy, de Levy, acá les dejo el donde ellos van a entender cuáles fueron las ventajas de haber usado ese modelo que Mikolov usó y cómo eso se puede llevar a los modelos tradicionales, digámoslo así, que se fundamentaban en frecuencia de coocurrencias, y mostraron también que esos modelos logran resultados similares cuando se incorporan esas intuiciones que generó la inmersión, la inmersión de redes. ¿Listo? Esto me parece interesante, es un paper bastante citado, pues no, ya bastante citado, y eso como que también se vuelve relativo porque hay papers de 30.000 citas, este tiene 1.000 nomás, pero pues recibió alguna atención, incluso por Mikolov, para precisamente entender otros aspectos que fueran más de lo que se está procesando y no tanto de
el procedimiento computacional, por decirlo así. ¿Cómo aterrizamos esto a una red? Entonces, si veamos el paralelo acá ¿de qué? Veamos el paralelo del algoritmo allá con la red. Dijimos que cada palabra la podíamos representar como un vector de unos y ceros, pero que eso no era suficiente. Sin embargo, eso es bueno para meterlo al computador. Eso se le puede meter a un computador. Entonces, acá está dada una palabra centro. Tal vez aumentemos esto un poquito más. Esta es mi palabra centro, la WT. Lo que yo voy a hacer es crear su representación one hot. Esa es la que va a entrar al computador, al algoritmo. Esa representación tiene el tamaño del vocabulario, o sea, es gigante. Precisamente esos parámetros, esos conjuntos de parámetros θ, son estas matrices de acá, estas dos matrices de acá. Cuando mi palabra es centro, los vectores θ los puedo organizar como columnas de esta matriz. ¿Listo? Cuando mi palabra es contexto, los voy a organizar entonces como filas de esta matriz. Entonces, por eso es que tengo dos representaciones para la misma palabra. Una cuando es centro, otra cuando la uso en el contexto. El objetivo es ajustar estos valores de estos θ para poder encontrar cuál es el mejor vector que representa una palabra dada. Como este vector es un one hot, realmente cuando yo hago el producto de este vector con esta matriz, este vector me selecciona una columna de esta matriz, la columna asociada a esta palabra. Lo interesante es que cuando selecciona esa columna, yo ya tengo... Es la fila, ¿no? Acá, sí, acá depende cómo se escoja el vector. Sí. Si acá es fila, este vector es fila, entonces es columna. Si este es columna, acá sería fila. ¿Listo? Sí, el vector de la izquierda es un vector columna. Si este es columna, entonces acá sería un vector fila, sí. Sí. Pero entonces, digamos que más allá de eso, los elementos son lo clave, por el hecho de que cuando yo seleccione esa fila va a tener dimensión n, que es la dimensión de mi representación estadística, densa, y esta es la que a mí me interesa, digámoslo así. Esta es la que, esto va a constituir lo que vamos a llamar el word embedding, la inmersión de esta palabra en este espacio vectorial de dimensión n. ¿Listo? Pero bueno, pero ¿cómo yo ajusto estos valores para que sean los mejores valores? Aquí ya cogí mi palabra centro y la representé, proyectándola a través de la multiplicación con esta matriz. Oye, una pregunta. Ajá. Después de la matriz W1, ahí va alguna no linealidad, ¿no es cierto? ¿Aquí va alguna no linealidad? Sí, o sea, me refiero, se multiplica WT por la matriz y se aplica alguna función que sea no lineal, una función de activación. No, acá es simplemente un producto de matriz vector. Eso es una proyección lineal. Estas regiones no significan nada realmente en términos de operaciones matemáticas, esto no significa nada. Esto es solo como para decir que estoy proyectando este vector en un espacio más pequeño. Y ellos no dicen por qué, o sea, por qué utilizar una proyección lineal y no porque una no lineal. No, totalmente. Realmente lo que ellos quieren es calcular la probabilidad. Es debido a que el objetivo es calcular la probabilidad de obtener una palabra del contexto, dado que yo estoy en una palabra centro. ¿Cierto? Si yo uso, por ejemplo, una función logística allí, termino no calculando esa probabilidad, sino termino clasificando, haciendo un ejercicio de clasificación, pero no es el interés es calcular realmente una probabilidad más que hacer una clasificación porque es que también, ¿qué clasificaríamos? Esta palabra sí clasifica ¿en qué clases? ¿Sí me hago entender? Por eso es que acá no se usa ninguna función, por ejemplo, no se usa una función sigmoidea, una regresión logística, porque el objetivo es precisamente no clasificar, sino calcular probabilidades. Haz de cuenta cuando tú también haces un algoritmo de clasificación de datos, pero tú no quieres clasificar esos datos en clases, sino quedarte con la ponderación que el algoritmo da de que tal vez ese dato
sí se puede asociar a una clase. Tú quieres la ponderación y no la clase. Entonces, aquí lo que se hace es multiplicar el vector por la matriz. Obviamente, un vector por matriz da vector. Un vector con una dimensión más pequeña. Lo que pasa es que aquí vamos a coger ahora este vector y lo vamos a multiplicar por otra matriz, la otra matriz, de tal forma que cuando haga esa multiplicación, yo recaigo en un vector. Pero entonces acá está el meollo. ¿Quién es esta matriz W0? Esta matriz está construida, es n por b, entonces las columnas de esta matriz son las representaciones de cada una de las otras palabras del vocabulario en este espacio vectorial de dimensión n. De tal forma que cuando yo multiplico este vector por esta matriz, yo tengo que multiplicar esta columna. Entonces, para multiplicar tengo que traspasar este vector para allá, ¿no? O hacerle una traspuesta. Entonces, si lo transpongo sería fila. Esta fila por esta columna me da la similitud, me da el producto punto entre el vector de centro con el vector de contexto. ¿Listo? Entonces, este primer elemento me da el producto punto de mi vector centro con mi vector de contexto. Y después lo hago con la siguiente columna. Entonces ahí me da el otro producto punto y así sucesivamente con todas las otras palabras del vocabulario. Entonces por eso cuando hago este producto punto yo obtengo un vector que es el resultado, cada elemento es el producto punto de la palabra centro con todas las otras palabras del vocabulario. Entonces acá estoy calculando la similitud de mi palabra con el resto de palabras del vocabulario. Y a eso es lo que le aplico la función softmax para volver ese producto punto una probabilidad. ¿Listo? Calculo la función costo. Aquí con esta probabilidad calculo la función costo, miro cuánto me da y si es muy alta todavía, tengo que calcular el gradiente de esa función costo. Para calcular ese gradiente, cojo el error que ya tengo y empiezo a buscar cómo empezar a devolverme a ajustar estos valores de los parámetros acá, realmente a calcular el gradiente para poder ajustar estos valores y dado de una ida y vuelta, obtener acá una mejor representación de mi palabra centro. Y me surge una duda, ¿por qué salen dos vectores naranjas? O sea, son el mismo resultado de la aplicación de H por... No es el mismo. Es uno para cada palabra de contexto, o sea, ahí está, por ejemplo, en ese ejemplo se están prediciendo dos palabras de contexto dada la palabra, la target, que es la central, y se está prediciendo cuál es la palabra antes de WT y la palabra que va después de WT. ¿Sí? Okay. Sí, o sea, pero entonces, o sea, Y2 sería WT más 1 y Y1 sería WT más 1, ¿no? Pues en ese ejemplo sí, es la idea es que Y2 sea la segunda palabra del vocabulario y que Y2 sea sí, o sea, Y sub n es la enésima palabra del vocabulario. Y la idea es que WT-1 corresponda con la segunda palabra y WT más 1 corresponda con la primera palabra del vocabulario. ¿Sí? O sea, no sé, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Entonces le mete uno ¿cómo? Entonces son tres palabras en el vocabulario. Entonces, a la izquierda le mete uno ¿cómo? Que es la segunda palabra en el vocabulario. Y la idea es predecir la representación one hot de hola y estás. Hola arriba en WT-1 y estás en WT más 1. Pero entonces si uno le mete un vector acá a la izquierda, WT, lo que sale sería otro vector, ¿no? Porque es vector por matriz, no otro vector. Eso mantiene la dimensión. Estos de acá tienen la misma dimensión que estos de acá.
porque es el vocabulario, ¿no? El tamaño del vocabulario. O sea, me refiero, lo único que sale aquí a la derecha es un solo vector. No salen No, dos. son dos vectores, o n vectores, el número de palabras de contexto que uno esté prediciendo. O sea, para este ejemplo solo son dos. Ese caso confuso. Esa parte yo también tengo un poco de duda porque lo que he logrado entender es, acá yo tengo mi representación de mi palabra centro, ¿cierto? Multiplico por esta que tiene las representaciones de todas las palabras del vocabulario. Es similar a esta, no es la misma. Por si que una duda era, ¿esta es la traspuesta de esta? No, no. Pero en últimas las dos son representaciones. Sí, de hecho, yo no sé por qué no es o sea, ¿cuál es la desventaja? ¿Qué tan desventajoso es que W0, la matriz, esa sea la transpuesta de la 1? Debería ser, pero bueno, no sé. Yo creo que es más por un asunto que es numérico, que como eso se inicializa aleatoriamente todos los valores de esta matriz y se ajustan, uno no puede garantizar que realmente esta sea la traspuesta de esta, pero no sé si teóricamente debería ser o no. Hay todas esas dudas. Yo creo que le da como más versatilidad, ¿no? Porque pues una palabra puede ser diferente si es el centro o el contexto. Exacto, eso sí es algo que tiene que ver, por eso es que separan en estas dos, y por eso es que en el teta van a decir, bueno, hagamos una representación cuando es centro y cuando no lo es, cuando es parte del contexto. Acá hay un detalle también, para la pregunta que haces, Juan, hay un detalle y es que si yo uso el tamaño de la ventana, ¿cómo se ve el tamaño de la ventana reflejado acá? Entonces, precisamente, el tamaño de la ventana implica que pues yo no tenga que calcular esto para todas las palabras del vocabulario. Acá solo me interesa, como esto se representa el producto punto, este puntico blanco representa el producto punto, yo solo lo debería hacer para las palabras en la ventana alrededor de mi palabra centro, no para el resto. Entonces este vector se simplifica porque este vector termina teniendo muchos ceros, pues para todas las palabras que no están en la ventana. Pero bueno, esos detalles creo que es bueno aclararlos porque yo también siempre me confundo con estas dos vertientes. Lo que había entendido hasta antier fue que realmente aquí cada elemento de estos es el producto punto y por eso se calcula la probabilidad de que, dado mi palabra centro, la primera palabra del vocabulario sea la palabra de contexto, o la probabilidad de que, dada mi palabra centro, la segunda palabra del vocabulario sea mi palabra de contexto, etcétera. Pero pues me queda la duda entonces es esto porque representa solo una de las palabras del vocabulario en la vecindad de esta. Bueno, la lógica es un poco esto, yo creo que vale la pena resolver esas dudas son siempre que van quedando y si uno las deja creo que eso no es sano. Pero bueno, esa es la lógica de la implementación de este algoritmo, ¿listo? Se entrena hacia adelante para poder calcular la probabilidad, para calcular el producto punto y con eso la probabilidad, y con la probabilidad la función costo, pero para calcular el gradiente y corregir los tetas, yo tengo que devolverme, hacer un backpropagation, porque ese solo funciona a partir del error. El backpropagation fue creado, ¿cómo calcular los tetas dado que yo tengo ese error? El error de mi predicción respecto a mis datos reales, obviamente. Entonces, por eso toca hacer un forward backward varias veces para ir ajustando estos parámetros. Listo. Yo sé que me tomé casi las 2 horas y habíamos hablado eso con Diana porque Diana también tiene un buen material para comentarnos y la idea es cómo implementar esto, cómo aterrizar esto ya en código. Diana lo ha revisado usando modelos preentrenados y entrenando uno en PyTorch. Entonces yo creo que vale la pena darle toda una sesión a esa implementación. Listo, sí, pensándolo bien, es que sí, cuando también lo había leído,
Siempre esas representaciones gráficas muestran varios vectores, pero pensándolo bien, yo creo que, por ejemplo, si uno tiene 5 palabras de contexto, por ejemplo, que justo son Y1, Y2 hasta Y5, Ujú. el vector que uno quiere predecir es un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, ya dije No, pero 5, luego 0, 0, 0, 0, 0. espera, porque si tienes 5 palabras de contexto, este vector no es este vector es del tamaño del vocabulario. Sí, Y ese, ajá. Sí, por eso, o sea, la cuestión es, por ejemplo, si tienes 2 palabras de contexto, como es ese caso, cuando tú multiplicas W sub 0 por H, sí. tú obtienes un vector, y la idea es que ese vector sea un medio, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, con B menos 2 ceros. O sea, la idea es que predigas ese contexto, ¿no? No, Finalmente. ahí la idea es que ese vector, pues no sé, es que ese vector representa el producto punto, pero yo sepa, la idea es que reconstruyamos la representación one hot de la palabra vecina, ¿cierto? Esa es la idea realmente de fondo. Exacto, sino que es que no hay una palabra vecina, hay varias. Exacto, pero yo no sé si este debería ser una, como acá lo muestran, debería ser la representación de una de esas palabras vecinas. Pero es que uno hace acá un producto punto y solo da un vector, no dan dos. Sí, yo creo que de pronto ahí están diciendo como, es que solo ponen U y Y. Entonces, debe ser solamente un vector, pues yo creería. Y cuando uno aplica el softmax, da las probabilidades, lo que dice Vladimir. Pues la softmax es hacer esa Sí, exponencial y sumar. eso es lo que uno cree, pero esta gente siempre pone este diagrama así y precisamente acá están diferenciando que esto sería la representación vectorial de la palabra vecina, de una de la palabra que está a la izquierda y esta a la derecha, o sea que sí tendrían que dar dos vectores. No sé, ese diagrama siempre me ha confundido, porque para que den dos vectores yo tengo que hacer dos multiplicaciones, pero acá yo solo hago una. Esta matriz por este vector me da un vector, nunca me va a dar dos vectores. Pero bueno, detalle técnico a buscar y resolver. Lo que entiendo es, la interpretación que he logrado entender es, dada mi representación, me fue el cursor, dada esta representación de la palabra centro, multiplico por una matriz que tiene codificadas las representaciones de todas las palabras del vocabulario, de tal forma que cuando multiplico, obtengo el producto punto de este vector con cada una de las representaciones de esas palabras del vocabulario. Y eso me tiene que dar un número. Entonces, por eso me da acá el valor del producto punto para esta palabra con la primera del vocabulario. Esta el producto punto de esta palabra con la segunda del vocabulario y así sucesivamente. Obviamente acá está el producto punto de esta palabra con las palabras de la vecindad, ¿no? De la ventana, porque están todas del vocabulario en últimas. Y a esto le aplican las softmax para calcular la probabilidad de que la primera palabra del vocabulario sea la que está en la vecindad, dado que yo estoy parado en esta palabra centro. Y así sucesivamente con todas las otras. Entonces, esto sí. ¿Qué yo debería esperar acá? Si esto es un vector de tamaño B, yo debería esperar acá que si, por ejemplo, model y considering son, yo estoy en la palabra centro model y quiero ver si considering está a la derecha, yo debería esperar acá que la probabilidad fuera mayor, casi 1, en la posición donde considering está en el vocabulario y 0 en las otras. Para decir, efectivamente, este modelo me logró predecir cuál es la palabra que está a la derecha, dado que estoy en model. Pero como model no solo se usa acá, sino se usa en muchos otros lados, yo también tengo que predecir probabilidades para las otras palabras que están a la derecha de model, en todo el corpus. Por eso es que precisamente yo creo que esto tan solo va a hablar de la probabilidad de que cada una de las palabras del vocabulario esté en la vecindad, dado que estoy en model, considerando que hay muchas en todo el corpus.
que están alrededor de model, en un pasito a la izquierda. Solo que el skip grant para sacar esta, yo no lo veo acá en ningún lado. Es decir, acá estoy tomando siempre una vecindad, pero no. Yo creo que eso toca darle dentro de 8 días, bueno, como una abreviatura de esto. Hay muchas implementaciones. En PyTorch hay poquitas, pero pues las implementaciones se basan en esto, en armar precisamente el skip grant pasito a pasito. Y no hay como, pues si sea necesario, imprimir, como hicimos con Juan, si vamos a construir esa lista, imprimimos que lo que vamos a generar en cada, o sea, en cada, casi, no cada línea de código, pero sí cada cosa que estábamos realizando para poder hacer la implementación pues, de esto. Exacto, en cada paso, porque vean que acá la ventana no se ve. En ningún lado acá aparece la selección de la ventana, en este diagrama. Y la selección de la ventana es lo primero que se hace. Antes siquiera de hacer esto, de esta representación one hot, se selecciona se crean todas las posibles ventanas para cualquier palabra del vocabulario. Entonces acá hay un trabajo inicial que no se está mostrando en este diagrama, pero que se afecta la comprensión del diagrama. Yo creo que la otra semana podríamos entrar un poco en esos detalles que quedan pendientes. Sí, yo creería que sí. Igual hay dos formas. Normalmente uno nunca hace esto. O sea, uno ya coge un preentrenado. También. Entonces, el preentrenado pues ya tiene como el corpus del que tú vas a poder hacer pues todo, o sea, lo vas a poder utilizar para poder hacer tu representación. Pero pues no queríamos solo mostrarles eso porque en el curso de Stanford nos muestran ya un preentrenado muy básico, de 100 dimensiones, y pues no es así como lo máximo como para buscar el concepto en sí. Entonces, igual hicimos las dos implementaciones, el ya preentrenado y buscar, bueno, utilizar como el notebook que ellos tenían, jugar con eso. Jugamos en cuanto a buscar palabras que se parecieran similares y que tan positiva y negativamente le aportaban pues a lo que ya estaba al preentrenado que nos daban. Y ya para el otro ejemplo, sí es a armar todo el skip ground desde cero. Entonces, de ahí pueden salir muchísimas cosas también. Acá hay un detalle que ahorita lo recuerdo y es, precisamente, estas son todas mis palabras del vocabulario, todas estas que están acá. Por lo tanto, este modelo solo me va a mantener relaciones semánticas y sintácticas entre estas palabras. Sí, exacto. Palabras diferentes a estas, este modelo no logra ver, ni entender, ni codificar sus relaciones semánticas de una nueva palabra con todas las otras del vocabulario. Entonces, esa es una limitante de este modelo. Y para pasar esa limitante, precisamente Mikolov va a cambiar la forma de ver el lenguaje y decir, no creemos representaciones de palabras, como esta, que es una representación de la palabra, sino mi objeto de estudio va a ser cada carácter dentro de una palabra o composición de caracteres y voy a crear representaciones vectoriales de cada uno de esos caracteres. De tal forma que si yo tengo, por ejemplo, input 5 letras y tengo la representación de cada letra, con la misma lógica, ¿no? La representación de la I, dado que N y P están a la derecha de I. La representación de la I, dado que D y E están a la derecha. Entonces él va a hacer la misma lógica, pero ahora por letra. De tal forma que si sumo las representaciones vectoriales de cada letra, me dé las propiedades o me permita codificar o tener una representación de la palabra. Y ese modelo es el que se usa en FastText y ese modelo sí supera esta limitación de que nuevas palabras puedan ser representadas por ese modelo. Porque él va a explotar la estructura morfológica de la palabra, de cada una de las palabras, y la estadística de esa morfología, digámoslo así. Entonces, ese modelo me parece súper interesante porque tiene mayor flexibilidad de incorporar nuevas palabras en una lengua. Bueno,
Listo. ¿Dudas, preguntas? Muy interesante. Muy chévere. Sí, realmente es un tema que yo estoy viendo cada vez más interesante porque pues obviamente esto evoluciona a los Transformers, pero aquí ya por lo menos hay ciertas nociones, ¿no? Ciertas nociones que como que también caen mucho en la estructura lingüística de la lengua, del lenguaje en general, cuando uno mira cómo usar estos insights y los mezcla también con las otras ideas que son como más interpretables. Creo que ahí ese juego está bien interesante. Bueno, compañeros, hora de cenar. No, eso hace rato, hace rato. Ajá. Daniel, que ha cenado súper temprano. Es el único. Tarde, hola. No, realmente esa facta que se hablaba con Vladimir, precisamente para corpus orales, tiene más potencial que el Word2Vec. Sí, sí. Dale. Están a ver, ¿dónde está? En el GitLab. Sí, por cierto, ya te paso el link. Juan Guillermo, tú puedes subir los notebooks de lo de preprocesamiento a la rama de intro, se llama, al merge request que está abierto. Sí, se me ha pasado, pero sí voy a subir eso y... Para hacerle merge. Mientras tanto, puedes verlo aquí, Celso, en ese link. Ahí miras en la portada de la página, ves ahí el README y ahí puedes ver cada uno de los videos que se han montado en YouTube. Listo. Ok. Por ahora están en esa rama de intro, pero pronto quedarán en la rama master. Entonces, simplemente entrando ahí al repositorio, puedes navegar entre las ramas. Por ahora solo hay 2, intro y master, entonces esta información está en intro. Bueno. Para subir los hace, se los pasó Juan. Juan, te los paso y tú los subes. O después. Listo, sí puede ser. Bueno, o los subo yo, no sé cómo quieras. Listo. Bueno, entonces que estén muy bien. Que Vale, tengan una Vale, chao, muchas gracias por todo. Hasta luego, que estén muy bien.